that are going to bring us together. Así que hay dos cosas que nos van a tratar de unir. The Word, La palabra, and if we don't listen and practice the Word of God, y si no escuchamos y practicamos la palabra de Dios, then we will have persecution. tendremos persecución. These are very serious times that we're in. Estos son tiempos muy serios en los que estamos viviendo. Anybody with discerning can see the curtain coming down. Cualquiera que tenga discernimiento de espíritu puede ver que la cortina está bajando. The world's getting very bad. El mundo se está tornando muy malo. When I was first saved, about I think it was 43 or 4 years ago when I had this vision. Cuando yo fui salvo hace más de 40, 43 años atrás, I had 2 or 3 visions that confirmed to me my ministry in life. tuve varias visiones que confirmaron mi ministerio sobre mi vida. One of them I remember very well even today. Una de ellas recuerdo muy claramente aún en este día. I was in the middle of a great storm. Estaba en medio de una gran tormenta. There was lightning and thunder and rain. Estaban cayendo relámpagos, truenos, lluvias. And it was so real. I was out on the street late at night praying. Era tan real. Yo estaba en la calle fuera orando. And I had this vision, and it was so real I could smell the lightning. Era tan real que yo podía oler lo que eran los relámpagos y el ambiente de tormenta. Have you ever been around lightning where you could smell the ozone in the air? ¿Has estado cerca del relámpago cuando puedes respirar ese olor típico de ese elemento? And as I looked, there was like a spotlight shining on Christ. Y cuando vi, había una luz como si fuera un foco alumbrando a And Jesús. I could see Christ standing there in the middle of the storm. Y podía ver a Jesucristo ahí en medio de esa tormenta. And as I watched, all the sheep were running to Christ Y, out of the storm. y veía las ovejas que corrían huyéndole a la tormenta hacia Jesucristo. And when the storm gets bad enough, Y cuando la tormenta se intensifica aún más, all the Christians are going to run to Christ. todos los cristianos verdaderos van a correr a Jesucristo. And we will forget all the little things that divide us. Y vamos a olvidar todas las pequeñeces que nos dividen. Some of the things that divide us now are not going to be important. Las cosas que nos dividen ahora no van a ser importantes en esos momentos difíciles. And one of the other vision, the second vision I had, Y la segunda visión que tuve, I was standing looking at what looked like a dark castle wall. veía como la pared de un castillo muy oscuro. And as I looked, there was a door opened in the wall. Y mientras miraba, se abrió una puerta en esa, And there en was esa a very área. brilliant light coming out from the door. Y una luz muy brillante saliendo por esa puerta. And there were people in a line walking and going out of the darkness into the door. Y mucha gente saliendo de la oscuridad caminaban hacia esa puerta llena de luz. And as I watched the picture in front of my face, Y mientras miraba esto frente a mi rostro, it looked like the dawn began to break, comenzaba el amanecer a salir and the top of the wall began to become visible. y la parte superior de la pared se comenzó a verse visible. And the people that were going through the door Y la gente que atravesaba la puerta began to appear on top of the wall. aparecían sobre esta pared And they were bright and shiny. y estaban llenos de luz y de alegría. And the Lord gave me the interpretation Y el Señor me dio la interpretación de esa visión. that in the last days, Dijo que en los tiempos postreros many were going to have to go through a furnace muchos iban a tener que pasar por un horno de fuego and be purified, y ser purificados and they would come out perfected, y saldrían perfeccionados shining brightly on top of the wall. y entonces brillando sobre esa pared. And so as I look back, I can see both of
these churches, Y mientras miro a eso, veo esas dos iglesias que le mencioné. even in the storm, people that run to the Word Aún la gente saliendo de la tormenta que corren a la palabra will be safe. van a ser salvos. The Word of God is what will bring us into unity. La palabra de Dios es lo que nos va a traer a la unidad del cuerpo de And Cristo. then, like the church at Smyrna, Y como la iglesia de Esmirna, we will have to go through tribulation. vamos a tener que pasar por tribulación. This is not preached in many places. Esto ya no se predica en muchos lugares. But Jesus said, in this world, Pero Jesús dijo, en este you mundo will have tribulation. tú vas a tener tribulación But y be of aflicción. good cheer, Pero estés alegre, for I have overcome the world. pues yo he vencido al mundo. And so whatever is happening, Así que no importa lo que suceda, we should be happy. debemos tener contentamiento. Amen. Amén. Psalm 91 El Salmo 91 says that if we are standing in the shadow of the Lord, dice que si estamos bajo la sombra del Altísimo, we're protected. estamos protegidos. Amén. The 10,000 will fall at our right, 10,000 caerán a nuestra diestra and 10,000 at our left, y 10,000 a nuestra siniestra, but it won't come near us. pero no nos afectará a nosotros, amados. And the plague Y la plaga will not come near us. no vendrá sobre nosotros. Many people are worried about Ebola. Mucha gente está preocupado por la Ebola. I don't want to have Ebola, Yo no quiero tener el virus del Ebola, but if I stay close to Christ, pero si me voy cerca de Jesús, the promise is that it won't come nigh me. la promesa es que no vendrá sobre mi morada. And even if it does, Y aun si viniese, I'll graduate. yo me gradúo al cielo. Amen. Gracias, Señor. So, let's talk about something serious. Vamos a hablar de algo serio. I want to ask my brother to read 2 Thessalonians Quiero que mi hermano lea Segunda de Tesalónica, chapter 2, capítulo 2. and it's a short chapter, Es un capítulo corto, but I'd like for you to read the entire thing very, very slowly and listen carefully to the words. escuche bien con detenimiento Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 17. Uh-huh. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Now I want to stop there and keep that in mind. That day will not come before there is a falling away. Ese día no vendrá hasta que venga ese apartarse. Remember that, because that's what I want to share about. Recuérdese, porque de eso es lo que se centraliza mi mensaje. Continue on. Porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sepan lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retengan la doctrina que habéis oído o aprendido, Amén. sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y seas confirmado en toda buena palabra y en toda buena obra. Amen. Amén. There's 2 or 3 important things in here. Hay 2 o 3 conceptos importantes en esta The lectura. Lord says that there will be a spirit of deception sent upon the earth. Dice el Señor que va a venir un espíritu de decepción enviado a la And tierra. the word says here that God, will send the spirit of deception Y dice que Él, Dios, es el que envía ese espíritu de decepción on o all de those engaño who don't love the truth. sobre todos aquellos que no aman la verdad. Now, it's important that the Christian church devote itself and direct itself to know the truth. Es importante que la iglesia se dedique y se enfoque en querer amar la verdad de la palabra de Dios. The truth is a person. La verdad es una persona. I am the truth. Jesús dijo, yo Jesus soy said. la verdad. The truth is the Word of God. La verdad es la palabra de Dios. And the church in Revelation that had no rebukes Y, was one who was faithful y to la, the Word. y la iglesia que no recibió ninguna reprimenda en revelación fue la que guardó con paciencia la palabra de Dios. And then the other thing here he promises is that before the coming of the Lord there will be a great falling away. Y lo otro que dice que va a suceder antes de que venga el Señor es un gran apartarse de las doctrinas del Señor. Now, you cannot fall away from something that you don't already belong to. No te puedes separar de aquello de lo cual ya no estás herido a ello. Amen? Amén. And so I submit to you that there are people in the church Así que yo les someto a ustedes que hay gente en la iglesia who will fall away que se van a separar. when the pressure is put on the church Cuando la presión sea puesta sobre la iglesia during the last days en los últimos días, because they are not real Christians. porque no son verdaderos creyentes. So we need to talk for a minute about true conversion Así que tenemos que hablar primero de verdadera conversión versus false conversion. versus una conversión que no es verdadera. There are many people in churches who say they are Christians, Mucha gente en la iglesia dicen ser cristianos, but there's no evidence in their life pero no hay una evidencia en sus vidas that they are a Christian. que son verdaderamente cristianos. The easiest thing in the world to do is to say, I'm a Christian. Lo más fácil del mundo es pronunciar con tus labios que eres un cristiano. Amen. But where's the evidence? Pero ¿dónde está la evidencia de ese Are you testimonio? concerned? Are you concerned in your heart about the fact that there's government
regulations coming against the Christian church? ¿Te concierne realmente en tu corazón que los gobiernos están legislando leyes en contra de nuestros principios? Are you concerned that there are Halloween decorations and demons in front of every house almost in Puerto Rico and in the United States? ¿Te concierne que delante en las urbanizaciones de muchos lugares en Puerto Rico están llenos de decoraciones de Halloween? Are you concerned that we're celebrating a demonic holiday? ¿Te preocupa que estamos celebrando una festividad demoníaca? Are you concerned that there are men on television and women on television representing Christ who are not teaching the truth? ¿Te concierne y te preocupa que hay gente y mujeres, hombres y mujeres, enseñando en la televisión cosas en nombre de Dios que no son realmente de Dios? Are you concerned that there are churches that are approving of homosexual behavior and approving of same-sex marriages? ¿Te preocupa que haya gente que esté en las iglesias aprobando la unión de personas del mismo sexo Yeah. y matrimonios del mismo sexo? There's a real mixture Hay una gran mezcla in the Christian church. en la iglesia cristiana. And, you know, one of the problems they had at the end of the persecution in the early church, Uno de los problemas que tuvieron fue al final de la persecución de la iglesia primitiva. Christians went to their death in Rome during the persecutions. Cristianos fueron a la muerte en Roma durante la persecución. They were hung up on crosses and burned. Ellos fueron puestos en unas estacas, en unas cruces They were y fueron quemados. Killed by animals in the Colosseum in Rome. Fueron expuestos a ser muertos en los coliseos de Roma por leones feroces. For 200 or 300 years, there was terrible persecution. Por 200 o 300 años fueron terribles And persecuciones. many Christians went to their death rather than to deny Christ. Y muchos cristianos prefirieron la muerte que negar a Jesucristo. But also there were many who saved their lives by denying Christ. Pero muchos salvaron sus vidas renunciando al señorío de Jesucristo. And when Constantine, the emperor, made Christianity the official religion of Rome, Y cuando Constantino hizo oficial la religión de los cristianos sobre Roma, and he took all of the Roman temples and gave them to the church, y cogió todos los templos romanos y se lo entregó a la iglesia. and suddenly it became popular to be a Christian. Entonces de momento se volvió algo popular y aceptado el ser cristiano. People came back and said, well, I really was a Christian, but I was scared and I denied Christ. Y la gente que en la persecución negaron a Cristo regresaban y decían, yo verdaderamente era un cristiano, pero vuelvo porque era que tenía miedo. They had a real problem in that early church Tuvieron un problema serio en esa iglesia primitiva to discern who was a real Christian and who wasn't. para tener el discernimiento de saber quién era un verdadero creyente y quién no lo era. Just about a month ago, Hace como un mes atrás, ISIS in Iraq came through villages, el grupo terrorista ISIS en Irak, and this is a fact, y esto es un hecho, they lined up the children in Christian homes, ellos alinearon niños en hogares cristianos and they demanded that the children deny Christ y demandaron que los niños renegaran a Jesús or be beheaded. o si no iban a ser Do decapitados. you know that many of the children chose to be beheaded instead of denying Christ? ¿Sabes que muchos de los niños prefirieron ser decapitados que negar a Jesucristo? Can you imagine the parents watching their children being killed? ¿Te imaginas el dolor del padre viendo a esos hijos siendo decapitados? How many children in America would stand up and choose to be beheaded rather than deny Christ? ¿Cuántos de nosotros acá en Occidente preferiríamos seguir con Cristo y ser decapitados? It's a good question. Es una buena pregunta How hacernos about eso. you?
Y nosotros estaríamos How about dispuestos. me? Y yo estaría dispuesto. I pray to God almost every day. Yo oro al Señor casi todos los días. Give me the strength, Dame la fuerza whatever comes, de lo que sea que venga, that I'll have the strength que yo tenga la to fortaleza be faithful de ser fiel to the Lord. al Señor. Because, saints, the signs of the time, Porque, amados, las señales de los tiempos everywhere in the world, en todas partes del mundo tells us nos dice that it's coming. que eso viene. Amen. Amén. In 2 Thessalonians, it says En 2 Tesalonicenses in verse dice, 6, I believe, en el versículo 6, and it says, let's see, verse 6. Yeah, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time, and that will be taken away in verse 7. That which restrains will be taken away. y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste y eso será removido. Amen. Amén. Now, there's a thing called Christendom. Hay una cosa llamado cristianismo o el reino del cristianismo. It's the influence of the Christian church, Es la influencia que puede tener la iglesia sobre una región o país. beginning about the Middle Ages Comenzando en la Edad Media, and strengthened during Reformation, Reformation. y confirmado a través de la Reforma Protestante. There was what we call a Christian influence over the entire Western world. Había una influencia, un impacto del cristianismo sobre todo ese sector del mundo. When I was a young man, young boy, Cuando yo era un jovencito, it was very rare for anybody to be divorced. era bien raro que las personas se divorciaran. Amen. Amén. It was very rare for anybody to take drugs. Era bien raro que la gente usara drogas. There was homosexuality, Había homosexualismo, always has been, siempre lo ha habido, but nobody bragged about it. pero nadie hacía alarde de ese estilo de vida. Men always sinned, but they hid their sin La gente pecaba, pero escondía su pecado, because there was a public display of against sin, porque había un detente público de que no se pecara. and that was because of what I call Christian influence over the world. Y eso es por lo que yo llamo esa influencia del reino de Cristo, del cristianismo sobre ese sector It del has mundo. been removed. Y eso ha sido quitado. Christendom is dead. El cristianismo ha muerto y su Some people influencia. interpret this scripture that the Holy Spirit will be taken away. Hay gente que interpreta esta escritura como que el Espíritu Santo va a ser removido. I don't believe the Holy Spirit's going anywhere. Yo no creo que el Espíritu Santo va a ser removido. The Holy Spirit's here. El Espíritu Santo está He's aquí. been here since Genesis, Ha estado aquí desde el libro de Génesis and he's responsible to bring in the kingdom of Christ. y Él es responsable por traer el reino de Dios. And it says in Revelation in the last Y chapter dice en Revelación en el último capítulo that when the Spirit and the bride say come, que dice cuando el Espíritu y la novia digan ven, then Christ will come. entonces Jesús And vendrá. so the thing that restrains is the Christian influence over the world, and that's been taken Así away. que yo entiendo que la restricción de la cual habla aquí es la influencia del cristianismo en el mundo que ha sido quitado. Today, people brag about being homosexual. La gente hoy en día hace alarde de su estilo homosexual They de have vida. gay rights parades in New York City, Tienen paradas de orgullo gay en la ciudad de Nueva York. and people flaunt their sins. Y la gente hace alarde de sus pecados. It's common even among Christians. Aún, People live together before they're married. aún entre cristianos la gente está conviviendo unos con otros antes de casarse. Well, I submit to you that those people who are not committed to Christ Y, and to the Word y yo te digo que esa gente que no están comprometidos con la palabra y con and Jesús living according to the Word, y viviendo de acuerdo a la palabra,
when the pressure comes, Cuando la presión venga, they're going to fall away se van a separar del cuerpo de Cristo. because they may not be Christians. They may not be born again Christians. Porque tal vez nunca han sido cristianos nacidos de nuevo verdaderos. Amen. There's an interesting statistic. Hay una estadística muy interesante. According to the polls, De acuerdo a las estadísticas, political polls, a las 40, encuestas políticas, 40 to 60% 40-60% of America de americanos are Christians. son cristianos. But there's a man who is, let's see, his name is John Dickinson. Hay un hombre llamado John Dickinson, And this is a quote from Mark Driscoll's book, A Call to Resurgence. y hay una cita que voy a dar aquí de Mark Driscoll, de un libro que él escribió. He quotes Dickinson. Él cita a este señor Dickinson. Dickinson took a poll of Christians Dickinson hizo una encuesta de los cristianos and he asked certain questions to identify who's a real Christian. y él hizo una serie de preguntas que identificaban quién verdaderamente For era un instance, cristiano. One question would be, do you really believe that the Bible is the Word of God? Una de las preguntas era, ¿realmente crees que la palabra de Dios es del Everything in the Señor? Bible. Todo lo que dice la palabra de Dios es Amen. palabra de Dios. Do you really believe that Jesus Christ died on the cross for your sins and rose again from the dead for your justification? ¿Realmente crees que Jesús murió y resucitó por tus pecados y por la justificación de tus pecados? Do you really believe that Jesus, or rather that people have to be born again? ¿Realmente crees que la gente tiene que ser nacidos de nuevo para ser salvos? Do you believe that people have to be accountable to the Word of God? ¿Crees que la gente tiene que tener un compromiso con acatar la palabra de Dios? Are you accountable to the Word of God? ¿Estás tú comprometido como cristiano a obedecer la palabra de Dios? Are you active in your belief? ¿Estás activo en tus creencias como hijo de Dios? In other words, you not only believe, but like James says, you do works because you believe. No solamente crees, sino que haces obras porque crees y tienes fe en Cristo. Do you support your church, in other words? Apoyas a tu iglesia, sería... Do you express your faith by giving your money and yourself and your time to the works of God? expresas tu compromiso con el Señor dando de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tu persona al reino de Dios. Do you study the Word of God? Estudias la palabra del So Señor you'll know what the truth is. para que sepas lo que la verdad So es, you won't be deceived. para que no seas engañado. And when Christians were asked these questions, Y cuando a los cristianos se le hicieron estas preguntas, you know what the percentage in the poll turned out to be? ¿sabes lo que reveló las encuestas? Between 7 and 8% of Americans are true Christians. Solamente del 7 al 8% de cristianos en América son verdaderos creyentes. Now, if that's true, Si eso es cierto, and I have no reason to believe it's not true, y no tengo razones para decir lo contrario y que no sea así. I pastored for 22 years. Yo fui pastor por más de 22 años. I had 600 people in my church at one Tenía time. en un momento dado 600 personas en la congregación. And I believe about 100 of them Y yo creo que de 600, were 100 really converted and obedient to Christ. creo que de 600 solamente 100 eran realmente obedientes y siervos verdaderos de Jesucristo. Now, I don't know whether you're born again or not. Yo no sé aquí quién ha sido nacido de nuevo o no. You tell me you're a Christian, I believe you. Yo me dice que tú eres un cristiano, yo te voy a creer. You say, I'm born again, Tú me dices, yo nací de nuevo, I believe you. As far as I know, I believe you. yo te voy a creer en lo que a mí respecta. But when I look for the evidence Pero cuando busco la evidencia in your life, en tu vida, is it there? estará ahí cuando busquemos la evidencia. Now, listen, this is
startling to me. Ahora, esto es asombroso para mí. Someone took a poll of homosexual, transvestite, lesbian in America, Alguien hizo una encuesta de los transformistas o transvestis y transexuales lesbianas en Estados Unidos. guess what the percentage is? Y mire cuál es el porcentaje, 7 to 8%. 7 a 8%. In other words, according to these polls, O sea, de acuerdo a estas encuestas, the number of true Christians, el número de verdaderos cristianos, practicing Christians, born practicantes, again, really born again Christians, nuevos nacidos cristianos verdaderos, is about equal to the homosexual. es más o menos equivalente a la cantidad de homosexuales y transexuales y lesbianas. Now that's tragic. Así que eso es un número trágico. What are we going to do about that? Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Well, first of all, I believe that Christ is going to bring pressure on the church. Yo creo que Jesús va a traer presión sobre la iglesia. And we need to really think about Y this. tenemos que realmente pensar sobre esto. Never before in the history of the world Nunca antes en la historia del mundo has the backdrop of the painting of history been like it is now. Nunca antes en la historia del mundo el escenario de la separación de los valores, la apostasía de la palabra de Dios ha sido tan marcado como en este tiempo. There have been many times Ha habido muchas veces, in history where people thought it was the end. muchas veces en la historia la gente pensó que era el fin de los tiempos. People thought Christ was coming when Paul wrote this. La gente creía que Jesús vendría cuando Pablo hizo estos escritos. That's why he wrote the book. Por eso fue que él escribió said- este libro. Even back then, they thought, well, it's so bad. Rome was killing people. Era- It's so bad. The Lord must be coming. El mundo era tan difícil en ese momento que Roma estaba matando a los cristianos que pensaban que el momento del regreso de Cristo era en esa época. I was a young man in World War II, Yo era un jovencito durante la Segunda Guerra Mundial and Nazi Germany and Japan looked like we're taking everything. y la Alemania de aquel entonces y Japón parece que estaban tomando control del mundo. 6 million Jews were killed, 6 millones de judíos murieron, plus many other people. más muchas más personas. People said it must be the coming of the Lord. It La must gen- be the last days. La gente decía, debemos estar en los tiempos postreros, viene el Señor. But never before has the whole world been as evil as it is now. Pero nunca en todo el tiempo de la historia humana ha sido tan lleno de maldad como en este tiempo. Our culture Nuestra- is evil. Nuestra cultura es malévola. Our culture is antichrist. Nuestra cultura es anticristo. And so, which way are you bending Entonces, ¿hacia qué lado tú te estás inclinando? in your life? En tu vida, You're either bending toward the culture o estás inclinándote a la cultura, or bending toward the truth. o te estás inclinando hacia la verdad de la palabra de Now, we Dios. must as Christians be able to go out into the world, Nosotros como creyentes debemos poder ir al mundo, because that's where sinners are that need to be saved. porque ahí es donde están los pecadores que necesitan salvación. Amen. Amén. We're not to be huddled up in a cave somewhere No se waiting supone, for the coming of the Lord. no se supone que estemos en un encierro esperando por la venida del Señor. We're commanded to go, Hemos sido comisionados a ir, to preach the gospel, a predicar el to Evangelio, make disciples. a ser discípulos. Amen. This is wonderful right here where we're all together enjoying the presence of the Lord. Esto es maravilloso estar aquí, disfrutar de la presencia de Dios, But you're commanded to go out into the world. pero estás comisionado a ir al mundo. And which way are you going to bend? ¿Y hacia dónde te vas a inclinar? I'm afraid some of our young people are bending toward the culture. Yo me temo que muchos de nuestros jóvenes se están inclinando hacia la cultura. We cannot compromise No podemos comprometer with the truth. con la palabra de Dios y la verdad de la palabra de We Dios. can be loving,
Podemos ser amables. We're not to be legalistic. No se supone que seamos legalistas. Jesus sat down with sinners, Jesús se sentó con tax pecadores, collectors, con and republicanos, prostitutes, con prostitutas, but he never compromised. pero nunca comprometió sus So which principios. way are we bending in our lives? Así que te pregunto, ¿hacia dónde se inclina tu vida en este tiempo? Fathers and mothers, what example are you giving 7 days a week to your children? Padres y madres, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos los 7 días de la semana? I'm not trying to make you feel bad. Yo no te estoy tratando de hacer sentirte mal ni I'm culpable, just asking the question. solamente estoy haciendo la pregunta. Are you going to be part of the ones who fall away when the things get worse? ¿Tú vas a ser parte de los que se apartan cuando la persecución o las cosas se pongan más difíciles? And they are going to get worse. Y se van a poner más difíciles. The Democratic Party is not going to save you. El Partido Democrático no te va a salvar. The Republican Party is not going to save El you. Partido Republicano tampoco te va a salvar. Money is not going to save El you. dinero no nos va a salvar. Your intelligence, Tu, your good looks tu inteligencia, tu belleza are not going to save you. tampoco te van a salvar. We are saved by the truth. Somos salvos por la verdad de la palabra Christ de Dios. is the truth. I don't know what's going to happen. Yo no sé lo que va a suceder específicamente. There are those who think the church is going to be big and glorious at the end of time. La gente piensa que la iglesia va a ser grande y gloriosa en los tiempos And there are finales. those who think the church is going to be small and persecuted. Y hay gente que piensa que la iglesia va a ser pequeña y perseguida. I don't worry about that. Yo no me preocupo por eso. All I want to worry about is, am I bending always toward the truth? Yo solo me estoy preocupando que si me estoy inclinando cada día más a la verdad And de I Dios. pray that you can bend toward the truth, Y yo oro para que tú también te inclines hacia la verdad. because that's the way you're going to have influence on the culture. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a influenciar a la cultura. You can only influence your neighbors, Solamente puedes influenciar a tus vecinos, those people in your family esa gente en tu familia that are not saved. que no son salvos. Isn't that the way the early church overcame Rome? No fue así como la iglesia primitiva se sobrecogió de lo que le pasó con Roma, One on one. uno a uno. They went everywhere preaching the gospel. Iban a todo lugar predicando el They evangelio. brought their friends and family. Traían sus parientes y amigos. I mean, I see in this church that you're bringing people in by many ways. Veo en esta iglesia que están trayendo gente de muchas formas. Family, Familias, friends, amigos, radio program. programas de radio. We use everything we can, Usamos todo lo que podamos, but it won't be worth a dime pero no va a servir de nada if we don't live like what we say. pero si no vivimos de acuerdo a lo que estamos hablando. So my question is, Así que mi pregunta en esta hora es, are you living according to the gospel? ¿estás viviendo tú de acuerdo al evangelio? None of us do it perfectly. Nadie lo hace perfectamente. I repent a lot. Yo me arrepiento cada día de mi propia persona. Jesus knew that we wouldn't do it perfectly. Jesús sabía que no lo podíamos hacer de And forma that's why perfecta he gave us a way out of our sin Y- called repentance. y por eso nos dio la oportunidad de salir de eso a través del arrepentimiento. If your heart is toward the truth, Pero si tu corazón está inclinado hacia la verdad, that's what he wants. eso es lo que Él quiere. He doesn't expect you to be perfect. Él no espera que seas perfecto. He wants you to just have a heart for the truth. Él solamente quiere que tu corazón esté inclinado hacia la verdad. Lord, don't let these people Padre, no dejes que estas personas stumble now. puedan decaer en su fe. This is such a good church. Esto es una iglesia muy hermosa. This has good leadership, Tiene buen liderato, good Padre. teaching, Tiene buena enseñanza, good worship, buena adoración, good people. buenas personas. Lord, I pray that everyone in here could be serious about Christ and the truth Yo of the oro que gospel. cada persona aquí tenga una relación Lord, seria help con la us verdad. all
Ayúdanos. Help us to be happy and joyful Ayúdanos a tener contentamiento y gozo and full of life, y llenos de vida, but always bending toward the truth. pero siempre inclinándonos hacia la verdad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Bless you. Amén. Now, before I sit down, there may be somebody here that doesn't know the Lord yet in their personal life. Puede haber entre nosotros alguien que nunca le ha dado su corazón al Señor. You know, if the Lord, you can't pretend about this, but if the Lord is touching your heart and you don't know Him, this would be a perfect time to come up and let us pray for you. Tú no puedes disimular al respecto si no eres un cristiano, pero si en este momento sientes el toque And de Dios, queremos orar por ti. If the Lord is touching your heart right now, the Holy Spirit's already bringing you to Christ. Si el Señor está moviendo tu corazón, ya el Espíritu Santo te está trayendo hacia Él. The first step El primer paso is to be born again, es nacer de nuevo, to give yourself to Christ, de entregarte por make completo a Him your Lord Jesucristo, and Savior. hacer de Él tu verdadero Señor y Salvador. This morning you can make Him your Savior by coming and accepting the Lord. Esta mañana puedes venir aquí al frente y decirle, Señor, quiero que me salves. What I've been preaching about is making Him your Lord. Lo que he estado predicando es que Él sea tu Señor, But there's the step you can take. pero ese es el paso que puedes tomar en esta And I mañana. hate to tell you this, but Y detesto decirte esto, if you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, pero si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, you are doomed to hell. estás destinado al infierno. That's not a good, a lot of people don't want to hear that. A mucha gente no le gusta escuchar eso, But I beg you, if the Lord is touching your heart, pero te imploro que si el Señor está tocando tu corazón, step onto the pathway of life. que te pares en el camino de la vida. Let Christ save you this morning. Deja que Cristo te salve en esta mañana. Please come right now, and Ven ahora mismo. we all love you. We're not gonna. You shouldn't be embarrassed. We'd love to pray Todos for te you. amamos y no debes sentirte avergonzado, pero queremos orar por ti. I know sometimes people are timid, Yo sé que a veces la gente es un poquito tímida and it's a little bit fearful to if you come up in front of all these people, maybe. y es un poco intimidante pararse delante de todos, But I want you to belong to Christ so much that even if you don't come now, come before you leave the building. pero aunque no vengas ahora, vengas And come to this man here, y vengas a donde el pastor he'll pray for you. y oraremos por ti. And you can belong to Christ, Y puedes pertenecer al cuerpo de and you'll Cristo be saved, y puedes ser salvo and you'll have eternal life y puedas tener vida eterna in Jesus' name. en el nombre de Amen. Jesús. Does anybody want us to pray now? ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Gracias, Padre. Amen. Gracias, Praise the Padre. Lord. Okay. Come ahead, brother. Aleluya. Amen. Vamos a estar orando. Amen. Le pido a la iglesia Aleluya. que estemos en comunión. Anybody else? Si hay alguien más Mhm. que no le haya dado su corazón al Amen. Señor en Amen. esta hora, Gloria a Dios. el mensaje Gloria a que Dios. predicó el pastor es un asunto bien serio. Porque es vida o muerte, Mhm. es salvación Gloria a o Dios. condenación. Amen. Y Amen. está viniendo sobre el mundo un espíritu de engaño. Hallelujah. Y lo único que nos va a salvar es que nos inclinemos hacia la verdad. Y él dijo que la verdad no es un concepto, no es una teoría, no es una idea. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y que cuando Él a través de su Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, amado, nuestro corazón comienza a inclinarse hacia la verdad. Aquí tenemos una vida. Hallelujah. Tenemos otra persona aquí. Gracias, Padre. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, gracias. Qué lindo es el Señor.
Pero queremos saber todavía si falta alguien, amado. Si hay entre nosotros alguna persona que nunca le ha rendido su corazón al Jesús, o alguien que se quiera reconciliar con el Señor, que se dio cuenta que a través de las palabras del pastor, la vida que estabas viviendo no realmente es una vida conforme a una entrega completa a Dios. Y eso también tiene que ser restaurado. Porque este es un tiempo que yo llamo un tiempo de definirse. El mundo se está polarizando en dos bandos. Los que son de la verdad, de la mentira, de la luz, de las tinieblas, a favor de Dios o a favor de Satanás. Y tenemos que definirnos a quién vamos a servir. Y este es el momento para eso. Por eso el pastor decía que era un mensaje serio. Porque cuando se trata de conversión verdadera, nuevo nacimiento, condenación o salvación, eso es serio porque es un asunto eterno. Y nuestra iglesia se caracteriza por traer un mensaje que sea serio para el redarguir, para el cambio, para la transformación que produce el nuevo nacimiento en las vidas. Así que si todavía hay alguien entre nosotros que quiera dar ese paso, es importante que lo decidas hoy. Bien importante. Aquí tenemos dos personas que ya lo han decidido firmemente hacerlo. Y eso ahora mismo dice que hay regocijo en el cielo por las almas que vienen a Cristo, amado. Amén, amén. ¿Habrá alguien más en esta mañana que quiera decirle, yo le quiero entregar mi corazón, mi vida a Jesús? Amén, amado. Pues vamos a orar por estos dos hermanos. Repitan conmigo, Señor Jesús, he oído tu palabra, he sido redarguido de pecado y reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz, derramaste la sangre, que pagó por mi pecado y hoy recibo esa dádiva, ese regalo de Dios que es salvación en Cristo. Te recibo como Señor y Salvador. Pido que el Espíritu Santo haga morada en mí y pueda yo nacer de nuevo y comenzar una nueva vida en Cristo, donde todo lo viejo pasa y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que en el día de mañana, sea que tú vengas por mí o yo me vaya en muerte, pueda pasar a la eternidad contigo. Y te lo pido por los méritos del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. ¿Para qué? ¿De qué? ¿No sabes de qué? Dime. Ella quiere reconciliarse conmigo y que Dios la ayude a seguir hacia adelante en el camino. Amen, amen. She says she wants to be reconciled with the Lord. Yeah. Okay. Ora conmigo, dile, Señor.